Cuando levanté el teléfono para preguntar a mi hijo Manuel cuándo sería su boda, mi nuera Elena me miró fijamente a los ojos y con una sonrisa helada me dijo: «Ah, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a gente especial». Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. ¿Gente especial? ¿Yo? ¿Yo? Que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de 500 euros, que había comprado cada mueble de su casa, que había llenado su nevera cuando no tenían qué comer. Yo no era una persona especial. Me quedé allí, en la sala de estar de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 libras, mientras mi hijo evitaba mirarme y Elena se acomodaba en el sofá que yo misma les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido para su boda colgaba inútil en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado 200 euros en aquel vestido, pensando en lo bien que luciría en las fotos de la boda de Manuel. Fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había apartado dinero para regalarles 1000 euros como obsequio de boda. Había llamado a mi hermana Diana Morales, en Sevilla, para contarle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba a abajo, pensando que quizá vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo gente especial. Manuel, por fin, levantó la mirada y dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros y los testigos». Pero yo sabía que mentía. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Elena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Elena, que yo había ayudado a financiar con los 800 euros que le di el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que no debía ver. Una semana más tarde, exactamente 7 días después de aquella humillación, Elena me llamó con un tono completamente distinto. Ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Doña Renata, la renta está atrasada. El casero nos presiona y dice que, si no pagamos esta semana, nos echará». Se le olvidó hacer la transferencia. Su voz temblaba como si el mundo se acabara. Guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que corrí al banco a hacer esa transferencia. Todas las veces que cancelé mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo. Todas las veces que comí arroz y frijoles para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de haberme excluido del momento más importante de sus vidas, tenían la osadía de llamarme como si nada hubiera pasado. «Elena», dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «¿no te advertí que solo ayudo a gente especial?». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que podía oír mi propio corazón latir. Por primera vez en años, no era yo la que temblaba, sino ella. «Doña Renata». «No entiendo», balbuceó. «Siempre fuimos especiales para usted. Usted es como una segunda madre para mí». Mentiras. Puras mentiras envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había empleado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, cosas que yo había financiado sin saber que jamás vería la ceremonia en la que serían intercambiados. Durante tantos años, viví con esa sensación constante de caminar sobre cristales, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, con la esperanza de recibir una migaja de afecto de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestó cuando me trataron como si fuera invisible. Pero aquella frase, «solo gente especial», despertó algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo. En mi cabeza empecé a calcular cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, la cifra superaba los 20.000 euros. 20.000 euros que había tomado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo había dejado para que yo viviera mis últimos años en paz. ¿Y todo eso para qué? Para que me trataran como a una extraña el día de la boda de mi único hijo. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era un estorbo, que mi dinero era lo único que tenía que ofrecer. Lloré por la madre ingenua que había sido,
por la mujer que se perdió tratando de ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre. Las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo distinto en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y preparé café, como había hecho cada mañana durante 40 años. Pero esta vez, no pensé en llamar a Manuel para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono con la esperanza de un mensaje suyo disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi propia primera preocupación del día. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos, y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esa mesa sería testigo de algo completamente distinto. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta, y empecé a hacer cuentas. Quería ver en números exactos la dimensión de mi propia ingenuidad. Alquiler mensual de 500 euros multiplicado por 36 meses. 18.000 euros, murmuré para mí misma mientras escribía. Comida y suministros. Aproximadamente 200 euros al mes durante 36 meses. 7.200 euros. Regalos de cumpleaños, de Navidad y de aniversario. Al menos 3.000 euros. Emergencias médicas de Elena. 800 euros. El préstamo del coche que nunca me devolvieron. 2.500 euros. La reparación del aire acondicionado de su apartamento. 600 euros. Los muebles del salón. 1.200 euros. La suma total era de 33.400 euros. 33.400 euros que había desperdiciado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había guardado moneda a moneda durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero arrojado al viento para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respeto hacia mí. El teléfono sonó y vi el nombre de Manuel en la pantalla. Normalmente mi corazón habría dado un vuelco al correr a contestar, con la esperanza de que finalmente se disculpara y me explicara que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente cayó en silencio y continué bebiendo mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después volvió a sonar. Esta vez era Elena. También lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje de Manuel. Mamá, por favor contesta. Tenemos que hablar. Eliminé el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. Hacía meses que no lo hacía sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para hacer transferencias, el supermercado para comprarles lo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Elena. Ese día caminé simplemente porque quería hacerlo. Pasé por el parque donde tantas veces había llevado a Manuel cuando era niño. Recordé a aquel dulce muchacho que me abrazaba fuerte y me decía que yo era la mejor madre del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como a un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir el amor con dinero? ¿Cuándo llegué a creer que debía comprar el afecto de mi propio hijo? Al llegar al banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, don Herrera, me vio a través del cristal y me saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Él había procesado cada una de mis transferencias a Manuel y Elena. Había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directamente a su oficina. Don Herrera, le dije con voz firme: necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Él me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como la salida del sol. ¿Está usted segura, doña Renata? ¿Pasó algo?, preguntó con auténtica preocupación. Su inquietud era más genuina que cualquier interés que Manuel hubiera mostrado en mí en los últimos meses. Lo que pasó es que por fin abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo, y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras don Herrera procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Manuel, luego Elena, luego Manuel otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo.
Doña Renata, dijo el gerente mientras me entregaba los documentos. Perdone la intromisión, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Ese hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba más interés real por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, don Herrera, respondí. Al contrario, he dejado de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado un enorme peso en aquella oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. Ya no tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de como una persona. Volví a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho para complacer a Manuel y Elena, los viajes que no realicé para ahorrarles dinero, las amistades que dejé de ver porque siempre estaba disponible para sus emergencias, los pasatiempos que abandoné porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué, encontré 3 coches estacionados frente a mi puerta. El de Manuel, el de Elena y otro que no reconocí. Vi movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. La sangre se me heló. Tenían llaves. Yo se las había dado porque confiaba en ellos. Porque pensé que algún día me cuidarían como yo los cuidaba a ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que jamás olvidaré. Manuel estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Elena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Y un hombre mayor, al que no conocía, revisaba papeles sobre mi mesa del comedor. Mis papeles. Mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Elena fue la primera en hablar, y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Doña Renata, gracias a Dios que llegó. Tenemos que hablar. Este es el doctor Fernández, del despacho de abogados al que consultamos sobre su situación. ¿Mi situación?, repliqué con calma helada. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Manuel alzó la cabeza y me miró con esos ojos que alguna vez pertenecieron a un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá dijo: fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Herrera nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El hombre de traje gris, de unos 50 años, y una sonrisa que no inspiraba confianza, se me acercó con la mano extendida. Señora Rivas, soy el doctor Fernández, abogado de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le estreché la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa de comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son papeles privados. No tiene derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mamá, intervino Manuel con ese tono condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero nos cortaste financieramente sin explicación. Después, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Elena se acercó e intentó tomarme la mano con esa ternura falsa que reservaba para cuando necesitaba algo. Doña Renata, cariño, dijo, sabemos que estás bajo mucho estrés. Tal vez la soledad te está afectando más de lo que piensas. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Entonces entendí por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme, se trataba de declararme mentalmente incapaz y tomar control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo habían invitado a gente especial a su boda ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que los dejó en silencio. Estoy más clara que nunca en mi vida, y ustedes van a salir de mi casa ahora mismo. Señora Rivas, interrumpió el doctor Fernández, con esa voz profesional que los abogados usan cuando quieren sonar razonables. Entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está deteriorada. Han documentado varias conductas preocupantes. ¿Conductas preocupantes? Mi risa fue áspera, casi cruel. ¿Cómo qué? ¿Decidir que mi dinero me pertenece?
¿Decidir dejar de financiar la vida de dos adultos que me tratan como basura? Elena se levantó como si le hubiera dado una bofetada. Nunca te hemos tratado mal, exclamó. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todas formas. Solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda. Todo lo que yo tenía algún día les pertenecería. En su mente, yo ya estaba muerta, y solo estaban cobrando la herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días de vida. Para ellos, yo no era más que un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Fuera, ordené, señalando la puerta. Los tres. Fuera de mi casa. Manuel se levantó con ese gesto de niño enojado que ponía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos irnos así como así. Tenemos obligaciones. La renta, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que confirmaste. No puedes cortarnos de un día para otro. ¿Que no puedo? Mi voz subió por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años he pagado una renta que ni siquiera estaba a mi nombre. He llenado una nevera en una casa donde no era bienvenida. He financiado una vida en la que claramente no había lugar para mí. El doctor Fernández sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Señora Rivas, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Manuel y Elena gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Solo sería temporal, hasta que usted se sienta mejor. Tomé la carpeta, y sin siquiera abrirla, la arrojé directamente al cubo de la basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la de ustedes hacia la puerta de salida. Elena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puede hacernos esto, doña Renata. Contábamos con usted. Hicimos planes basados en su apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar con usted. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía. Solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se usará mejor en mi propia vida, de repente, soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Manuel intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años, que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá. Cometimos errores, dijo con una voz que pretendía sonar arrepentida. La boda fue un malentendido. Elena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra me supo amarga en la boca. ¿Ser razonable significa seguir pagando su vida mientras me tratan como a una extraña? ¿Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo? El doctor Fernández recogió sus papeles con la eficacia de alguien acostumbrado a que rechacen sus propuestas. Señora Rivas, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si realmente está tomando decisiones irracionales por problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita tutela. Sus palabras fueron como un golpe. Comprendí que no se trataba solo de una visita manipuladora, era una verdadera amenaza legal. Doctor Fernández, dije mirándole directamente a los ojos, le sugiero que investigue bien, antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha manejado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió sola a su hijo tras la muerte de su esposo, que llevó una casa y trabajó honradamente hasta su jubilación, y que hasta la semana pasada sostenía económicamente a dos adultos completamente capaces. Elena dejó de llorar, y me miró con una frialdad que por fin mostró su verdadero rostro. Esto no se quedará así, doña Renata dijo con voz dura. Tenemos derechos y abogados también. Perfecto, respondí con calma. Contraten todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus berrinches legales. Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de quienes no están acostumbrados a escuchar un no. Antes de salir, Manuel se volvió hacia mí una última vez. Mamá, esto va a acabar muy mal para ti. Vas a terminar sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Manuel, dije con una tristeza profunda, pero también con claridad cristalina. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia decisión, no por tu abandono. Cerré la puerta tras ellos y me quedé en mi salón.
rodeada del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza ni por arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos pasos, como una general que prepara una batalla. Si Manuel y Elena querían guerra, yo se la daría. Pero sería una guerra que yo lucharía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana, ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue el despacho del abogado don Gutiérrez, un hombre al que había conocido años atrás cuando tramité el testamento de mi esposo. A diferencia del doctor Fernández, a quien Manuel y Elena habían traído, don Gutiérrez tenía una reputación impecable y se especializaba en proteger los derechos de los mayores. Señora Rivas, me dijo mientras le explicaba la situación, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que cree. Se llama abuso financiero a los mayores y es un delito federal. El hecho de que entraran en su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me inquietaron a la vez. Me tranquilizaron porque confirmaban que yo no estaba loca, que lo que había sucedido era realmente abusivo. Me inquietaron porque comprendí que la situación era más grave de lo que pensaba. Tenemos que documentarlo todo, continuó don Gutiérrez. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero, también cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. Don Gutiérrez silbó al ver la suma total. 33.400 euros en 3 años. Doña Renata dijo, con ese dinero usted podría haber vivido cómodamente, viajado, disfrutado de su jubilación. En lugar de eso, financió por completo la vida de 2 adultos, que ni siquiera la respetaron lo suficiente como para invitarla a su boda. Salí del despacho de don Gutiérrez con un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta en otro banco donde ellos no tuvieran contacto. Y cuarto, comenzaría a vivir la vida que había postergado durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, don Somoza, me conocía desde hacía años porque siempre compraba cosas para reparar el apartamento de Manuel y Elena, pero esta vez era diferente. Doña Renata me dijo sorprendido, ¿qué la trae hoy por aquí? ¿Otra emergencia de su hijo? Me miró con la familiaridad de quien había sido testigo silencioso de mi generosidad malgastada. No, don Somoza, esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad. Él me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, apareció su hijo Esteban, que se dedicaba a instalar sistemas de seguridad. Fue la providencia en acción. Esteban, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, un sistema completo. El precio no es problema. Mientras ellos preparaban todo para la instalación del día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Elena, llamando desde otro teléfono, porque ya había bloqueado el suyo, después de la confrontación del día anterior. Doña Renata, soy Elena. Por favor, no cuelgue. Tenemos que hablar como adultos civilizados. Hable, respondí secamente. Mire, entiendo que está molesta por lo de la boda. Fue un error. Manuel y yo lo hemos hablado y queremos compensarla. ¿Qué le parece si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda con usted? Podemos hacerlo en su casa. Cocinar juntos, como antes. La manipulación en sus palabras era tan evidente que casi tuve que reír. Elena, ¿cuánto deben exactamente de alquiler? El silencio al otro lado confirmó que había tocado un nervio sensible. Bueno, son 2 meses. 1.000 euros en total. Pero no la llamo solo por eso, doña Renata. De verdad la extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o extrañan mi dinero? Pregunté directamente. Las 2 cosas, respondió ella con una honestidad sorprendente. No le voy a mentir. Sí necesitamos su ayuda económica, pero también la queremos. Usted es importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante para estar en su boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante para recibir una llamada que no pida dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamó solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Las 2 sabíamos la respuesta. Nunca. Elena, dije con voz firme, solo se lo explicaré una vez.
Durante 3 años me trataron como a un cajero automático con sentimientos. Me utilizaron, me ignoraron, me humillaron, y al final me insultaron de la peor manera. Ahora que el dinero se les acaba, de repente descubren que me quieren. Por favor, doña Renata, no hay. Por favor. La interrumpí. Ustedes tomaron su decisión cuando decidieron que yo no era lo bastante especial para estar en su boda. Ahora yo tomo la mía. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Aquella tarde fui al salón de belleza al que no había ido en más de un año. Siempre cancelaba mis citas porque Manuel o Elena necesitaban algo urgente, o porque el dinero que había reservado para mí se convertía en una de sus emergencias. «¡Doña Renata!», exclamó Cintia, mi estilista favorita, al verme entrar. ¡Qué sorpresa! Pensé que ya nos había olvidado. No las olvidé, Cintia. Me olvidé de que yo también merezco ser consentida. Me di el gusto del tratamiento completo. Corte, tinte, manicura, pedicura. Por primera vez en años gasté dinero en mí sin sentir culpa. Mientras Cintia trabajaba en mi cabello, me habló de su vida, de sus hijos, de sus sueños. Fue refrescante mantener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Manuel y Elena. «Se ve preciosa», doña Renata me dijo al terminar. «Pero más que eso, se ve libre». «¿Le pasó algo bueno?» «Sí, Cintia». Finalmente aprendí a decir que no. Cuando regresé a casa esa tarde, había un coche frente a mi puerta que no reconocí. Mi corazón se aceleró un instante, pensando que Manuel y Elena habían vuelto con refuerzos. Pero al acercarme, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. «¿La señora Rivas?», preguntó al verme bajar del coche. «Sí, soy yo. ¿La puedo ayudar?». «Soy doña Leonor Campos. Vivo al lado. Hemos sido vecinas por años, pero nunca tuvimos oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien?». Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Allí estaba una desconocida que mostraba más interés por mi bienestar que mi propio hijo. «Pase, doña Leonor. Le haré un café y le contaré una historia que no va a creer». Mientras preparaba el café, le relaté toda la situación. Leonor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, tenía los ojos llenos de lágrimas. Doña Renata me dijo, «Hizo lo correcto. Yo pasé por algo parecido con mi hija hace 5 años. También pensé que era mi deber financiar su vida adulta. También creí que no me querría si no le daba dinero». «¿Y qué pasó?», pregunté con ansias. «Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Al principio, fue terrible. Me amenazó, me chantajeó emocionalmente, intentó hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, me llamó para disculparse de verdad. Ahora tenemos una relación real, basada en amor, no en dinero». Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. «¿Cree que Manuel y Elena lo entenderán algún día?», le pregunté. «Tal vez sí, tal vez no», respondió con honestidad. «Pero ya no es su responsabilidad, doña Renata. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida». Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a la cama sin preocuparme de si Manuel y Elena tenían dinero para el alquiler, para la comida, para sus caprichos. Me fui a la cama pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en muchos años. A la mañana siguiente, Esteban y don Somoza llegaron a las 8 para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no paraba de sonar con números desconocidos. Elena seguía intentando contactarme desde distintos teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. «Señora Rivas», me dijo Esteban mientras colocaba las cámaras, «este sistema le dará absoluta tranquilidad. Podrá ver desde su móvil quién viene a su casa, incluso cuando no esté. Y si alguien entra sin permiso, se manda una alerta automática a la policía». La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo. Pero ya no me dolía como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi recién encontrada paz. Mientras ellos trabajaban, decidí hacer algo que no hacía en años: llamar a mi hermana Diana en Sevilla. Habíamos perdido contacto, porque cada vez que hablábamos, yo le contaba sobre los éxitos de Manuel y Elena, sobre cuánto dinero les había dado, sobre lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos.
Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. ¿Renata?, contestó Diana sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? Hace meses que no hablamos. Estoy bien, Diana. Mejor que bien. Te llamo para contarte que por fin he recuperado la cordura. Le relaté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortarles los fondos. Diana escuchó en silencio, y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos se me rompía el corazón al escucharte presumir cuánto dinero les dabas. Como si el amor pudiera medirse en euros. Quise decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme?, pregunté con cautela. Que nunca escuché a Manuel hablar de ti con cariño en las reuniones familiares. Siempre era. Mi madre me ayudó con esto. Oh, mi madre me compró aquello. Pero nunca un. Extraño a mi madre. Oh, quiero a mi madre. Era como si fueras una proveedora de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la sanación. ¿Sabes qué más noté?, continuó Diana. Elena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Renata ya no esté, remodelaremos su casa. O, cuando heredemos, invertiremos en el negocio, como si estuvieran esperando a que murieras para empezar a vivir de verdad. Aquella revelación me golpeó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático, me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en mi cocina procesando toda esa información. Años de matrimonio con un hombre que me amó de verdad, 35 años criando sola a mi hijo tras la muerte de mi esposo, y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de 100.000 euros. El timbre sonó, y en las nuevas cámaras vi que era doña Leonor con una taza en la mano. Abrí la puerta y me entregó un café recién hecho. Pensé que quizá necesitaría compañía después de todo lo que me contó ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había aprendido a apreciar. Nos sentamos en mi salón y Leonor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Elena le dice a usted, recordó. Eres como una segunda madre para mí. Somos especiales para ti. Todo será nuestro algún día de todos modos. Son frases ensayadas, doña Renata. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Cree que ese manual existe?, pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen el mismo libro. Capítulo 1. Hazla sentir indispensable. Capítulo 2. Crea emergencias financieras constantes. Capítulo 3. Cuando se resista, cuestiona su salud mental. Reímos, pero fue una risa amarga. Era a la vez cómico y trágico reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez se sintió culpable por cortar el dinero?, le pregunté. Cada día durante los primeros 3 meses, respondió con honestidad. Pero luego empecé a ver resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo empleo. Su marido dejó de jugar al golf cada fin de semana y empezó a buscar trabajos extras. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades, y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Aquella tarde decidí hacer algo que había postergado por años: visitar la tumba de mi esposo Roberto. Siempre ponía excusas para no ir, porque Manuel o Elena necesitaban algo urgente, o porque la tarifa del taxi me parecía mejor invertida. En una de sus emergencias, el cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Roberto se veía un poco descuidada, porque llevaba meses sin ir a limpiarla. Me senté sobre la hierba junto a la lápida, y le hablé como si estuviera vivo. Roberto, mi amor, creo que me perdí durante un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Manuel. Quise ser la mejor madre del mundo, pensando que así compensaría la ausencia de un padre. Pero creo que en el proceso me olvidé de mí misma. El viento soplaba suavemente, y por un momento sentí como si él me escuchara. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O quizás siempre fue así, y yo no quise verlo. Y su esposa... Bueno, ya sabes cómo es. El dinero que dejaste para que yo viviera en paz, lo gasté cuidándolos a ellos. Pero ya no, mi amor. He aprendido. Limpié su tumba, cambié las flores marchitas por otras nuevas, y me quedé otra hora allí.
disfrutando simplemente de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa a resolver una crisis para Manuel y Elena. Cuando regresé, había 3 coches otra vez frente a mi puerta. Mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Manuel, Elena y 2 personas que no reconocí. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No salí del coche. En cambio, llamé a mi abogado. Don Gutiérrez, están en mi casa otra vez. Esta vez trajeron a más gente. ¿Qué hago? No salga del coche, doña Renata. Iré enseguida y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, pedí una orden de alejamiento temporal. No tienen permitido estar en su propiedad. Minutos más tarde llegaron don Gutiérrez y 2 patrullas policiales. Vi a los agentes hablar con Manuel y Elena. Vi a mi hijo gesticular con rabia. Vi a Elena llorar otra vez. Pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los oficiales se acercó a mi coche. Señora, puede salir con seguridad. Sus visitantes se van a retirar de inmediato. Al salir, Manuel me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía contra tu propio hijo. Manuel le respondí con una calma que me sorprendió. La familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no irrumpe en la casa de alguien sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Nos vas a pagar todo lo que nos debes, gritó Elena desde el otro lado de la calle. Tenemos facturas que confirmaste. No puedes abandonarnos así. Don Gutiérrez intervino de inmediato. Señora Márquez, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi despacho, y le aconsejo que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque mi clienta tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi marcharse en sus coches, derrotados pero no vencidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez me sentí confiada. Tenía ayuda profesional, tenía apoyo emocional de Leonor, y, sobre todo, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Leonor me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija, que estaba de visita, y pude ver con mis propios ojos lo que era una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se preguntaban sinceramente por sus vidas, y reían juntos. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la velada. Yo también quería eso con Manuel, confesé a Leonor cuando su hija se marchó. Y quizá lo tendrás algún día, respondió. Pero primero él tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a dormir sintiéndome esperanzada sobre el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las cámaras de vigilancia me mostraban que Manuel y Elena pasaban en coche frente a mi casa varias veces al día, a veces despacio, a veces se estacionaban unos minutos, pero sin bajar. Era como si estudiaran mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. Su insistencia jugará a nuestro favor, me había dicho don Gutiérrez. Cada vez que aparecen después de haberles dicho que no se acerquen, fortalece nuestro caso para una orden de alejamiento permanente. El viernes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras mostraron a una joven muy bien vestida, con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero su postura me dijo que no era una visita social. Buenos días, señora Renata Rivas, dijo al abrir la puerta. Soy investigadora social de la Oficina de Servicios para Mayores. Hemos recibido un informe de que podría estar en una situación de riesgo, y necesitamos realizar una visita de bienestar. La sangre se me heló. Manuel y Elena habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, intentando mantener la calma. Por supuesto. Me mostró una credencial oficial que parecía auténtica. Soy la trabajadora social señora Schmidt. ¿Puedo pasar a hablar con usted? La dejé entrar, sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La señora Schmidt se sentó en mi sala y sacó un formulario de su carpeta. Señora Rivas, hemos recibido informes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También nos informaron que se ha negado a recibir ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana mentalmente inestable. Reconocí la mano de Elena en la redacción.
Siempre había sido hábil manipulando palabras para conseguir lo que quería. Señorita Schmidt, dije con toda la dignidad que pude reunir, quisiera llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal, es una visita de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería haber problema en hablar conmigo. La frase, si no tiene nada que ocultar, me enfureció. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que violen tu privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o regresar otro día, pero no responderé ninguna pregunta sin representación legal presente. Llamé a don Gutiérrez, y llegó en menos de 20 minutos. Al entrar y ver a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señora Schmidt, dijo tras revisar su credencial. Espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi clienta está bajo mi representación legal, y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, replicó la señora Schmidt, con menos seguridad que antes, tenemos reportes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familiares?, preguntó con sequedad mi abogado. ¿Los mismos que intentaron hacerla firmar un poder notarial sin representación? ¿Los mismos que irrumpieron en su casa sin permiso y revisaron sus documentos privados? ¿Los mismos que la excluyeron de eventos importantes mientras vivían de su dinero? Don Gutiérrez sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional sufrido por mi clienta. 33.400 euros retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi clienta. La señora Schmidt revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía delante. Señora Rivas, preguntó finalmente, ¿puede explicarme por qué cortó tan abruptamente el apoyo financiero a su hijo? Porque finalmente descubrí que me estaban utilizando, respondí con sencillez. Porque entendí que para ellos yo no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque me cansé de financiar la vida de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Schmidt, mi responsabilidad como madre fue criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse solo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad, es mi elección, y he elegido no hacerlo más. ¿Consideraría normal, intervino don Gutiérrez, que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La señora Schmidt no respondió de inmediato. Se notaba que estaba reevaluando toda la situación. Señora Rivas, preguntó después de un momento. ¿Maneja completamente sus propias finanzas? Puedo mostrarle mis estados de cuenta, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. ¿Vive de manera independiente? Como puede ver, mantengo mi casa limpia, me cuido físicamente, conduzco mi propio coche, tengo relaciones sociales sanas con mis vecinos. ¿Toma algún medicamento? Solo vitaminas y de vez en cuando aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. Mi clienta, añadió don Gutiérrez, se ha sometido recientemente a exámenes médicos completos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfectas condiciones mentales y físicas. La señora Schmidt cerró su carpeta y suspiró. Señora Rivas, basándome en esta conversación y en la documentación revisada, no veo indicios de que esté en riesgo ni de que necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fue, mi abogado y yo nos quedamos en silencio unos minutos. Renata dijo al fin, esto va a seguir escalando. Manuel y Elena están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales que intenten declararla incapaz. ¿Eso significa que están desesperados?, pregunté. Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda formal por incompetencia. Es costosa y difícil de ganar, pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que se le asigne un tutor legal. El pensamiento me aterrorizó. Podrían intentar arrebatarme el control de mi propio dinero. Podrían intentarlo, continuó don Gutiérrez, pero tenemos pruebas sólidas de que usted es completamente competente y de que sus motivaciones son la avaricia,
no la preocupación genuina. Aquella tarde llamé a Diana para desahogarme. Hermana, me dijo después de escuchar toda mi historia. ¿Te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando las relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo con tal de volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Manuel y Elena habían mostrado por completo su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, nunca fui una madre ni una suegra respetada. Siempre fui dinero con piernas. Esa revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico les importaba menos que mi dinero. Esa noche, Leonor vino con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería para que me conocieran. Renata me presentó. Ellas son mis amigas, Cintia, que ya conoces del salón, María, Carmen y Alfreda. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la velada compartiendo historias. María había tenido que poner límites a un hermano que siempre le pedía dinero. Carmen había roto la relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba algo. Alfreda había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que creí tener. Renata, dijo Alfreda, con la sabiduría de sus 80 años. El amor verdadero no se compra ni se vende. Si tuviste que pagarlo, nunca fue real. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Yo había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Saben qué he descubierto?, añadí mirando a mis nuevas amigas. Que la soledad rodeada de gente que no te ama es peor que estar sola de verdad. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron. Y brindamos por nuestra recién descubierta sabiduría. Aquella noche, después de que mis nuevas amigas se fueron, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizá yo las veía con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola, financieramente independiente. No tenía dependencias ni obligaciones económicas con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esa realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a obras de caridad que realmente me importaran. Podía invertir en mi propio futuro, en lugar de financiar el presente de gente ingrata. La libertad sabía a esperanza, y por primera vez en años, quería planear mi futuro. Un mes después de la visita de la trabajadora social, pensé que finalmente había ganado la guerra. Había establecido una hermosa rutina. Desayunaba con calma mientras leía el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Leonor o alguna de mis nuevas amigas. Y por las tardes me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había vuelto a pintar, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financista personal de Manuel y Elena. Pero una mañana de jueves, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, don Gutiérrez llegó a mi casa con una expresión tan grave que me heló la sangre. Renata, tenemos que hablar. Manuel y Elena han presentado una demanda formal de incompetencia en el Tribunal de Familia. Están pidiendo que se le asigne un tutor legal. Las palabras me cayeron como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharlo en voz alta lo hizo terriblemente real. ¿Eso significa que pueden tomar el control de mi dinero?, pregunté, con un hilo de voz. Si un juez determina que usted no puede manejar sus asuntos, sí, podría colocar a Manuel como su tutor legal, lo que le daría control total sobre sus finanzas. Me dejé caer pesadamente en el sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda de mi vida. Mi propio hijo estaba intentando declararme legalmente incapaz para robarme el dinero. Don Gutiérrez, ¿qué pruebas pueden tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que aseguran que usted ha tenido comportamientos erráticos. También presentaron facturas médicas, supuestamente impagas, y medicamentos que usted supuestamente acumulaba sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Renata, pero fabricaron pruebas convincentes. También tienen la declaración del doctor Lehmann,
que asegura que usted se negó a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo cual interpretan como prueba de declive mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de enfermedad mental. Habían usado mi instinto de protegerme de ellos como justificación para que necesitara protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? Don Gutiérrez revisó sus documentos. Elena, por supuesto. Un vecino llamado señor Dávila. Y alguien que dice ser su farmacéutico, don Verde. El señor Dávila era el vecino de enfrente, un hombre desagradable, que siempre había tenido problemas conmigo, porque mis amigas a veces se estacionaban frente a su casa. Don Verde sí era mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener en mi contra. Necesito hablar con él, le dije al abogado. Algo no está bien. Fuimos juntos a la farmacia esa misma tarde. Don Verde me recibió sorprendido y un poco nervioso. Señora Rivas, qué gusto verla. ¿Cómo está, don Verde? Me dijeron que firmó una declaración diciendo que yo mostraba un comportamiento errático con mis medicamentos. Su cara se puso roja como un tomate. Señora Rivas, su nuera vino hace unas semanas y me preguntó sobre sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted actuaba de manera extraña. ¿Y qué le respondió usted? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y de vez en cuando aspirina, que no tiene ninguna prescripción médica regular. Pero ella insistió en que eso demostraba que usted no cuidaba adecuadamente su salud. Intervino don Gutiérrez. ¿Firmó usted algún papel, señor Verde? Ella trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Rivas tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro médico o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía del todo. La manipulación de Elena no tenía límites. Don Verde, le pedí, necesito que escriba una declaración, explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo problemas con los medicamentos. Por supuesto, señora Rivas. Lo siento muchísimo por este malentendido. Después de la farmacia fuimos a enfrentar al señor Dávila. Cuando tocamos su puerta, nos recibió con obvia hostilidad. ¿Qué quieren?, gruñó. Entendemos que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi clienta, dijo don Gutiérrez. Y así fue. Esa mujer está loca. Ha estado actuando raro desde hace semanas. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalando cámaras como si viviera en una zona de guerra, recibiendo visitas de desconocidos todo el tiempo, gritando a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Dávila había sacado todo de contexto. Las cámaras habían sido instaladas para protegerme. Los desconocidos eran mis nuevas amigas. Los gritos fueron mis intentos de defender mi casa de las invasiones de Manuel y Elena. Señor Dávila, le dije con calma, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y de mi nuera, que entraron a mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría una loca, replicó con crueldad. No había forma de razonar con él. Su declaración se basaba en observaciones superficiales, maliciosamente interpretadas. Aquella noche, don Gutiérrez y yo nos sentamos a planear la defensa. Renata me dijo con seriedad, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Morales, experta en capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que usted es completamente competente. Y si Manuel y Elena han sobornado al juez, y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incapaz, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco está totalmente corrompido. Tenemos pruebas sólidas de su competencia y de que ellos actúan por codicia, no por preocupación. Vamos a pelear. Al día siguiente fui a mi cita con la doctora Morales. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables pero penetrantes. Señora Rivas, me explicó, voy a hacerle una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con honestidad. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera y mi salud emocional. También me aplicó pruebas cognitivas y me pidió resolver problemas matemáticos y lógicos. Señora Rivas, me dijo al final, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No solo es usted mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia hace esto? Por lo que me ha contado y los documentos que revisé, parece un caso clásico de explotación financiera hacia una persona mayor.
Lamentablemente, es más común de lo que la gente cree. Salí de la consulta con una mezcla de alivio y tristeza. La confirmación profesional de mi buena salud mental era un respiro. Pero también confirmaba que la demanda era real y que la lucha era necesaria. Esa tarde Leonor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda de incompetencia, todas se indignaron. Renata, dijo María, nosotras testificaremos a tu favor. Hemos estado contigo estas semanas, y cualquiera puede ver que estás mejor que nunca. Mejor que nunca, añadió Cintia. Tienes más claridad y fuerza que muchas mujeres de 40 años que conozco. Alfreda, con su sabiduría de 80 años, tomó mis manos. Querida, lo que están haciendo tus hijos no es nuevo. Generaciones de hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas víctimas no tuvieron: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de mi transformación. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Les dije con la voz quebrada. Que Manuel y Elena están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Incluso si yo estuviera dispuesta a perdonar, después de esto no hay vuelta atrás. Y quizá eso sea lo mejor, respondió Cintia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son, y puedes actuar en consecuencia. Aquella noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloré de verdad. No de tristeza, sino de duelo. Me despedí para siempre del hijo que creí tener, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional era recíproco. Pero también nació algo nuevo dentro de mí. Una determinación férrea de no dejar que me arrebataran no solo mi dinero, sino también mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, y yo estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje negro, y me miré al espejo con una determinación que jamás había sentido. Ese día no solo se juzgaría mi capacidad mental, sino también mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, y mi valor más allá de una cuenta bancaria. Don Gutiérrez vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una vez más. Renata, recuerde, me dijo, la carga de la prueba está en ellos. Ellos tienen que demostrar que usted es incompetente. Nosotros solo tenemos que mostrar que no lo es. ¿Y si el juez ya está predispuesto? El juez Molina tiene fama de ser justo. Revisé sus casos anteriores y no suele favorecer automáticamente a las familias. Está dedicado a proteger los derechos de los mayores. Llegamos al tribunal a las 9 en punto. En el pasillo, vi a Manuel con un traje nuevo, seguramente comprado para la ocasión, y a Elena vestida de negro, como si estuviera en un funeral. Quizás lo estaba. El funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Manuel evitó mis ojos, pero Elena sostuvo la mía con una frialdad que confirmaba que para ella, aquello era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor, elegante, con la confianza de quien ya había ganado casos similares. Cuando empezó su declaración inicial, su estrategia fue clara: pintarme como una anciana confundida, manipulada por extraños que me habían aislado de mí. Amorosa familia. Su señoría dijo con solemnidad: la señora Renata Rivas ha mostrado un claro declive mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia, sin explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios, debido a paranoia, y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados, que claramente se están aprovechando de su situación vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi empoderamiento sonara a demencia y mi libertad a manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Elena fue la primera en declarar, y su actuación fue digna de un premio. Lloró al describir cómo yo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que la amaba. Su señoría dijo con voz temblorosa: Renata siempre fue como una segunda madre para mí. Ver su declive mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir la atención que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando don Gutiérrez la contrainterrogó, las grietas comenzaron a aparecer. Señora Márquez, ¿puede decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero? Elena titubeó. Bueno,
Siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi clienta? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi clienta preguntó por la boda, usted le dijo que solo habían invitado a personas especiales? El rostro de Elena se encendió. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder de manera convincente. Manuel fue el siguiente. Verlo en el estrado jurando decir la verdad, mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Ese era el niño que crié sola, al que dediqué mi vida entera. Mi madre siempre fue muy generosa con nosotros, declaró, pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por gente que se aprovecha de ella. El contrainterrogatorio de don Gutiérrez fue demoledor. Señor Rivas, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. 33.400 euros, ¿le parece una cifra aproximada? Bueno, ella siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron en la casa de mi clienta sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que llevaron a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a manejar sus finanzas. ¿Y usted, con 35 años, necesita la ayuda de su madre de 71 años para pagar su alquiler? Manuel no pudo responder con dignidad. El señor Dávila testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos. Pero cuando el abogado le pidió detalles, admitió que jamás había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El doctor Lehmann declaró que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de declive mental, pero don Gutiérrez presentó la evaluación oficial de la doctora Morales, que refutaba por completo sus conclusiones. Luego llegó nuestro turno. Don Verde, mi farmacéutico, explicó cómo lo engañaron para firmar una declaración distorsionada. La doctora Morales testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados impecables de mis pruebas cognitivas. Don Somoza, el dueño de la ferretería, declaró sobre mi claridad al cancelar las transferencias automáticas y lo razonable de mis decisiones. Leonor y mis amigas del club de jardinería hablaron de mi vitalidad y de mis relaciones sociales sanas. Finalmente, me tocó a mí. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de mis 71 años, de la sabiduría ganada en el dolor y de la fuerza descubierta en la adversidad. Don Gutiérrez me guió en mi testimonio, dejándome contar toda mi historia. Los 33.400 euros gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la manipulación emocional constante, la invasión a mi privacidad, las amenazas legales. Señora Rivas, preguntó finalmente mi abogado. ¿Por qué decidió dejar de apoyar económicamente a su hijo y a su nuera? Porque entendí finalmente que lo que recibía de ellos no era amor, respondí con voz firme. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no. ¿Se arrepiente de su decisión? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Manuel intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí con precisión y claridad a cada pregunta. Cuando insinuó que mis nuevas amistades me manipulaban, le expliqué que por primera vez en años tenía relaciones basadas en respeto mutuo y no en interés económico. En su alegato final, el abogado de Manuel insistió en que yo era víctima de manipulación externa. Su señoría dijo con voz grave: lo que tenemos aquí no es una anciana independiente, sino una mujer confundida, influenciada por terceros que han creado un muro entre ella y su familia, la cual solo quiere cuidarla. Pero la réplica de don Gutiérrez fue devastadora. Su señoría, lo que hemos visto no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente encontró la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incapacidad mental. Lo que han presentado es frustración, porque su fuente de ingresos decidió ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Molina se retiró a deliberar durante 2 horas que parecieron 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó: es evidente para este tribunal que la señora Renata Rivas
Está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que puedan ser para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por intereses económicos más que por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Rivas. El tribunal rechaza por completo la solicitud de tutela legal. Había ganado. No solo había ganado el juicio, también mi libertad, mi dignidad y mi derecho a vivir sin el abuso de quienes supuestamente me amaban. Al salir del tribunal, vi a Manuel y Elena discutiendo con su abogado. Elena me lanzó una mirada de puro odio antes de marcharse. Manuel me miró por última vez y, por un segundo, creí ver algo parecido al arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Leonor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan entre sí. Renata, me dijo Alfreda, hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los mayores del abuso familiar. Con la otra mitad comencé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa. Tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca más supe de Manuel y Elena. Me enteré por otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Elena consiguió trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo. El valor del trabajo honesto y de la independencia. Algunas noches, al mirar las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era un año atrás, temerosa, manipulada, creyendo que debía comprar amor. Esa mujer murió, y en su lugar nació alguien que entendió una verdad fundamental. El amor verdadero nunca tiene precio, y la libertad jamás es demasiado cara. Mi nombre es Renata Rivas, tengo 72 años, y finalmente, he aprendido que la persona más importante a la que debo amar y proteger soy yo misma. Si te ha gustado mi historia, puedes apoyarme con una donación, para que pueda seguir escribiendo más relatos. Te lo agradeceré de corazón. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? Me encantaría leer tu opinión. Así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber lo que piensan los demás. Y también me puedes escribir desde dónde escuchaste esta historia. Para más relatos de vida como este, dale un me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Con un saludo sincero, hasta la próxima.